Y qué polémica, Pampita no se desnudó, no arañó a sus competidoras y respetó al jurado. Eso le costó puntos importantes. Ahora para opinar tenemos en línea a Aníbal Pachano. Y ella tendría que haber hecho como el mago sin dientes, que hizo aparecer sus dientes en vivo para putear a Moria. Eso le subió el puntaje de un 1 a un 2. ¡Eso fue mágica! Sos un pelotudo, Josema. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm the space invader. Sí, llegó el momento, llegó la hora, llegó... ¿De Balá? Llegó Balá, Carlitos Balá. Vamos a hablar del primer disco de Carlitos Balá. No, mira, ni pedo. Vamos a hablar del primer disco de Carlitos Balá. En algún otro momento hablaremos de Balá. Sí, ahora vamos a hablar de otro artista que tiene un nombre que tiene alguna B larga metida por ahí, del señor David Bowie. Sí. Vamos a estar hablando de justamente The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, el ascenso y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Nombre raro si lo existe. Es el quinto disco de David Bowie. Primero vino obviamente el homónimo en el 67. Después vino el homónimo parte 2 en el 69, que también es conocido como Space Oddity. Después viene The Man Who Sold the World, sí, ese tema que hizo Nirvana en el Unplugged y todo el mundo piensa que es de Nirvana, pero en realidad es de Bowie. Después vino Hunky Dory y después viene este disco que estamos acá, es el quinto disco. Y la razón por la cual estamos visitando este disco, creo que lo estamos revisitando, la verdad que producción no se acordó, no nos pudimos acordar si ya lo habíamos hecho, No, hecho. Este no lo habíamos Este hecho. No, creo que habíamos hecho Blackstar por el tema de... No lo recuerdo, pero... Probablemente hicimos Blackstar. La razón por la cual estamos con Ziggy Stardust and the Spiders from Mars es porque ahora, del 4 al 28 de mayo, en la Rural, va a haber una muestra que se llama Bowie by Rock, que es una muestra fotográfica de un hombre llamado Mick Rock. Investíguenlo porque básicamente el tipo, además de ser un fotógrafo de rock, ¿viste la tapa de Queen? Que están todos con los brazos cruzados. Sí. La hizo él. ¿Viste la tapa de Rock Power, la de Iggy Pop, que está parado así con todo el micrófono, que es espectacular esa tapa? La hizo él. Fotografió a los Ramones, fotografió a Debbie Harry, fotografió a Lou Reed también. ¿Viste la tapa de Transformers de Lou Reed? Que está él así mirando para arriba, todo en blanco y negro, la hizo él. Y Mick Rock, en su momento, estuvimos hablando con él, va a salir una nota en esta semana en algún diario rojo, así que búsquenla porque va a ser una nota muy interesante, que tuve la oportunidad de hablar con este hombre. Rock fue es un tipo que es un inglés, que ahora está viviendo en Nueva York, que tuvo la oportunidad en su momento de conocerlo al señor Bowie en la época de Ziggy Stardust, cuando estaba entrando en su personaje. Y la verdad que de lo que fue la época del 72, un poquito antes, 71, hasta el 73, que fue cuando lo retira, cuando Ziggy Stardust se retira como personaje de los escenarios, Mick Rock lo estuvo siguiendo a Bowie por todo el mundo, por su primera gira en Estados Unidos, y lo retrató arriba y abajo del escenario, y son fotos que son muy interesantes para aquellos que les interesa el mundo de Bowie. Yo personalmente vi un par de fotos de la muestra que van a estar. Realmente lo recomiendo, es una historia muy interesante. Y bueno, como todo el mundo sabe, Bowie siempre fue un tipo que fue muy camaleónico con su carrera. Y este fue como el primer gran salto que hizo en nivel de personajes. Creó la historia de Ziggy Stardust, que es básicamente es un alienígena que viene de otro planeta y llega al nuestro para convertirse en una estrella de rock con su banda Las Arañas de Marte. Un personaje muy divertido, es un personaje que mantuvo arriba y abajo del escenario. Cuando vos ibas a ver a David Bowie en el 72, no ibas a ver a David Bowie, ibas a ver a Ziggy Stardust y Las Arañas de Marte. Es un personaje que duró 2 discos, estuvo en Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, y después terminó en Aladdin Sane, que es la famosa foto, la tapa del... es el disco de la foto del rayo, la que todos conocemos, la que todos nos hicimos, la que todos vimos en todos lados. Pero hablando en sí de Ziggy Stardust, bueno, es un disco que en un punto es medio conceptual, porque justamente, como bien dice, es la historia de este personaje que llega a la Tierra para invadir al mundo de rock and roll y de buena música y hacer que el mundo se divierta. Pero bueno, parece que la vida en la Tierra le es un poco más complicada a él de lo que podía hacerle. En líneas generales, o sea, en el contexto de la historia del rock and roll, Ziggy Stardust es Ziggy Stardust personaje, Ziggy Stardust disco, es uno de los pilares más grandes de lo que sería la fundación del glam rock, ¿no? Tengamos en cuenta que al mismo tiempo Bowie era británico, era un Englishman,
Y entonces lo que él hacía en Inglaterra era medio raro, ¿viste? Era lo que me contaba Mick Rock. A diferencia de tal vez un tipo como Alice Cooper, que tenía contactos, básicamente era amigo de Dalí, de Andy Warhol. Sí. O sea que más o menos tenía la cancha como un poquito armada para la psicodelia. Mick Rock cuenta que todo lo que nosotros vemos en las fotos de Bowie de esta época, todos esos trajes, todo eso, lo hacía él. Él cosía los trajes, él se pintaba, todo lo sacaba de su imaginación. Bowie no tenía la plata para hacer lo que la gente llama rock teatral, ¿viste? Porque Claro. vos ves los shows de Alice Cooper, y Alice Cooper, no sé, se degolla en vivo, saca serpientes, hace un montón de boludeces arriba del escenario. Bowie era él, con su traje, con su disfraz, su música y luces, ¿viste? Pero era muy teatral, era muy inteligente con lo que lo hacía. Y la verdad es que, bueno, o sea, como mucho de la carrera de Bowie se redisparó cuando falleció. Pero también el disco en particular tuvo como otro realce, hablando o casualidad con Guardianes de la Galaxia, que en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia aparece el tercer tema, Moonage Daydream. Así que eso también ayudó a que mucha gente que tal vez no lo tenía a Bowie en el radar, o que solo conocía poco de Bowie, entrara más en sus radares. A ver, es un disco que, por donde lo mires, es increíble. La verdad que Mick Rock cuenta que todo el mundo lo empezó a escuchar a Bowie cuando salió el single de Starman, ¿no? Que él en sus primeros shows acá en Inglaterra, allá en Inglaterra, mejor dicho, porque acá no estamos en Inglaterra, allá en Inglaterra, cuando empezó, lo iban a ver máximo 400 personas, viste que no era algo muy relevante, hasta que llegó a Estados Unidos, que bueno, justamente teníamos la explosión del glam, teníamos la explosión del arte, más que nada en Nueva York, que fue una de las ciudades donde Bowie ganó más popularidad, y eso fue lo que le dio mucha fama a él. Estados Unidos fue el lugar donde realmente lo apadrinó, Sí. se interesó en su arte y fue donde realmente recibió la popularidad, viste, muchos medios y muchas revistas de rock, mucho periodista empezó a ver lo que él estaba haciendo y lo empezó a compartir, viste, y de a poco se fue corriendo la voz, y los ingleses que lo habían tenido en su suelo, en su jardín, durante tanto tiempo haciendo estos shows, se empezaron a enterar tarde que él estaba haciendo este tipo de cosas. Entonces él se fue de Inglaterra como uno más y volvió a Inglaterra después de su gira a Estados Unidos, hecho una estrella. De hecho, si te pones a investigar, si puedes hacer un poco de investigación, puedes encontrar más o menos la gira, puedes encontrar las fechas y dónde tocó en cada lado. Es buenísimo porque vos mirás Inglaterra y toca en lugares muy chiquititos. Después, cuando va a Estados Unidos, también toca en algunos lugares. Y cuando vuelve a Inglaterra, ya después empieza a llenar el Rainbow, el Hammersmith. Toca en lugares muy grandes y muy reconocidos de la historia de lo que son los escenarios británicos. No, todos acá conocemos Cemento, como que digamos que Bowie pasó de Cemento a Luna Park, de 0 a 100. Bueno, como decía, Ziggy Stardust es un personaje que nace para este disco y vive a través de este disco y llega hasta Aladdin Sane, que en el último show de esa gira anuncia que Ziggy Stardust se retira, muere el personaje, desaparece el personaje, y Bowie después de eso encara como una transición. Después el próximo disco que saca es Pin-Ups, que es de covers. Después hace Diamond Dogs, que es como una especie de Ziggy Stardust sin ser Ziggy Stardust, ¿no? Después se va un poco al disco y al soul con Young Americans. Y después, bueno, entra totalmente la transición en Berlín, haciendo Low, Heroes y Lodger, que es la trilogía de Berlín, se la conoce. Para este momento igualmente para el 72, Bowie ya se había hecho amigo de dos norteamericanos muy conocidos, el señor Lou Reed y el señor Iggy Pop. De hecho, como que hubo todo como un triángulo amoroso, no sé si triángulo amoroso, pero como un triángulo colaborativo entre esos tres personajes. Pero bueno, a ver, cosas importantes para tener en cuenta. En el disco también está Mick Ronson, otro que falleció a muy temprana edad. Fue el guitarrista de Bowie durante mucho tiempo y fue lo que muchos creen el guitarrista que ayudó a que la carrera de Bowie subiera a otro nivel. Yo lo creo firmemente. La muestra Bowie by Rock se estrena de vuelta, se estrena el 4 de mayo, va a haber fotos, van a estar toda la historia esta que yo estoy contando va a estar retratada en fotografías. También muy interesante, lo recomiendo yo, se va a estar proyectando 4 veces por día, durante todos los días se va a estar proyectando una película que se llama Shot, The Spiritual Mantra of Rock, que es la biografía de Mick Rock, de este fotógrafo,
Que es una historia muy interesante, ¿viste? Porque o sea, nosotros siempre conocemos a los músicos, pero Mick Rock es como que te da otra perspectiva de los personajes que nosotros conocemos. Además de que Mick Rock es conocido como el hombre que retrató los 70 y básicamente nos dio la impronta visual de muchos músicos de la época. Mick Rock se metió como ser humano, ¿no? En lugares que eran que son muy ajenos a la gente, al público, ¿viste? Y también está bueno por si querés profundizar en la historia de David Bowie, de Iggy Pop, de Lou Reed. La verdad que me parece que es una muestra que está muy bien armada. Va a haber más de 100 fotos en tamaños bastante grandes. Dicen, según tengo entendido, son gigantografías las fotos, o sea que las vas a ver en muy buena calidad. Ya que estén en la rural es muy interesante. Es un disco que tiene... A ver, perdón, porque estoy así medio colgado. Estoy medio lento para contar. Tiene 11 temas, ¿no? Algunos de los clásicos, bueno, son 5 Years, Soul Love, Moonage Daydream, Starman, Lady Stardust, que es la canción de un transexual, sí, Stardust, obviamente, Suffocate City, que es una de las más conocidas, y Rock and Roll Suicide. Estás levantando la mano para que vaya redondeando. Ahí está, gracias por hacerme la declaración. Bueno, no le voy a poner puntuación porque, a ver, si son discos clásicos que duraron hasta el tiempo, siempre son muy buenos discos y valen la pena escucharlo, escúchenlo. Ahora vamos a poner el nombre. Vamos a poner la canción que le da nombre al disco. Ahí está, me salió. Ziggy Stardust, del disco Ziggy Stardust, cantada por David Bowie, haciendo de Ziggy Stardust.